Gracias, buenas noches por estar aquí todos hoy, el día de hoy, año bisiesto. Hoy día es 29 de febrero, cada 4 años, o sea, escogí esta fecha por eso en particular, a ver qué nos da el 29 de febrero. Este tema es un tema bastante interesante. Si he estudiado, hay material, no hay mucho, pero hay cualquier cantidad de confusión. La confusión viene dependiendo del periodo, dependiendo de la interpretación, dependiendo de una serie de cosas. Por eso en algún momento me hice una referencia visual acerca de partes del correo certificado en el Perú en el siglo XIX. Yo colecciono solamente lo que es la parte de la República del Perú, pero vamos a tocar hoy día un poquito de lo que es también la parte colonial. Como decía, han habido estudios anteriores de esto y siempre hay que ser agradecido con todos aquellos que antes han trabajado todo ese tema y afortunadamente gran parte de lo que se ha hecho ha sido documentado por estos tres caballeros. El de la izquierda es José Colareta. Él fue el primero en documentar toda la parte de prefilatelia del Perú. Han habido trabajos posteriores y trabajos en paralelo con otras personas, pero él fue el primero que compiló todo. Y muchas de las tarifas fueron primeramente documentadas por él. Percy Bartholds, la persona hacia la derecha, el más alto, un sueco que era un súper especialista en historia postal de muchos países, pero en este caso nos interesa la parte postal del Perú. Él armó una colección fantástica de tarifas postales, de la primera tarifa republicana de 1826 hasta más o menos la entrada a la UPV en el 74, pero el mérito que más grande creo que llegó a tener fue de que la documentó por primera vez en una revista internacional que es leída y seguida por muchos, ¿no? El Postal History Journal. Y del 83 al 86 son 3 artículos, han sido traducidos, están en otro lugar, están también en Filatelia Peruana, pero lo pueden ver ahí. Y finalmente Herbert Moll, le puse aquí peruano-alemán, pero él es alemán que se fue al Perú y vivió ahí prácticamente gran parte de su vida. Él fue el primero en compilar toda la historia postal peruana del siglo XIX. No creo fallar en decir de que todos los subsecuentes trabajos que han sucedido se basan en mucho de lo que hicieron estas personas, directa o indirectamente. Así que a ellos les agradecimiento porque gracias a ellos sabemos muchas cosas o empezamos no de cero, empezamos de más para poder seguir investigando. Con eso quiero hablar de las características, porque es una cosa interesante ver las características de un sobre certificado, ¿no? Eh, Muchas características, pero yo toco 4 en particular, que son las que realmente nos hacen ver cómo identificar un sobre certificado. Primero que nada es el pago adicional del servicio, que fue inicialmente parte de la confusión en que estaba hablando en un principio. En el correo certificado del Perú hay señales distintivas. Un sobre certificado lleva marcas, notas, X signos de que uno sabe de que es un sobre certificado. En este caso, los florones que están aquí. El manejo de conducción también es importante porque una carta certificada, dependiendo de a dónde iba y cómo iba, tiene ciertas indicaciones o viajaba de una manera diferente, aparte de que se registraba en los documentos de viaje, que era una carta certificada y tenía que tener todo ese tipo de validez. Y finalmente es la evidencia de entrega. Hasta el día de hoy creo que cuando recibimos una carta certificada hay que firmar o hay que confirmar que quien la recibe es la persona a quien el sobre está certificado. Eso no es nada diferente de lo que sucedía en el siglo XIX. Y en este caso, este sobre es un sobre certificado con declaración de contenido, ¿no? Y cuando se hacía la entrega, acá la persona que lo recibió dice, recibimos 33 soles y toda esta cuestión, o si es una carta que no tiene valor declarado, va a ser la firma, pero siempre va a haber una evidencia de entrega. Las 4 principales características, digamos, ¿no? En el Perú no han habido estampillas especiales para certificación. Ha habido el cierre de seguridad que es muy posterior a todo esto, pero no es parte de lo que está. Dentro del siglo XIX no han habido, como lo han habido, por ejemplo, en Colombia, que habían unas estampillas para certificado, o en algunos otros países. En Perú no tuvimos eso. Hablando del porte adicional, esta es más o menos un resumen de los portes que estuvieron en efecto dependiendo el tiempo, dependiendo los cambios y también el peso, porque han habido diferentes variaciones a través de estos 100 años.
Esta tabla es bastante confusa y es la que muchas veces no se puede interpretar bien. Hablo yo aquí de 12 cambios aproximadamente, porque a mi criterio hay uno o dos cambios que no están registrados. Y vamos a hablar de esa parte ahí. Entonces, si queremos ver esto va a ser medio confuso. Una de las primeras cosas que yo me hice como ayuda hace muchísimos años fue esto, que ahora lo he cambiado en dibujo, pero prácticamente es así. Entonces, es la misma tarifa o el mismo concepto del que estábamos hablando aquí, pero en este caso vamos a tener el tiempo de vigencia y qué es efectivamente. Entonces, más o menos para hacer un resumen, ¿no? Si el fondo es blanco, lo que en realidad tenemos es que hay una tarifa hasta cierto peso y de cierto peso en adelante es otra tarifa. La diferencia generalmente es el peso de una onza. Por todo este periodo, prácticamente desde que vinimos de la colonia hasta el 51, era 4 reales, con la excepción de un periodo en el 39, que es un periodo bastante corto de 2 meses. Aquí tenemos la tarifa menos de una onza 4, más de una onza 8. Las que tienen puntos son tarifas fijas, independientemente del peso, que la tenemos aquí en esta, sobre lo que es correo doméstico y al ingreso a la Unión Postal Universal, por supuesto. Y esta que he puesto aquí, que viene rayada, cuadriculada, es donde creo que existe probablemente una o dos cambios adicionales, pero se puso de esta forma, a mi criterio, por todo el trasfondo de la Guerra del Pacífico, que sucede precisamente en estos años, durante el 82 o diciembre del 81 hasta el 83, que el correo peruano estuvo bajo control del correo chileno. Entonces, hablando en términos prácticos, Lima era una provincia de Chile en aquel entonces, hablando postalmente, ¿no? Al regreso del correo al Perú es cuando se va a crear lo que podríamos decir que era una confusión. Entonces, hablando de manejo. En el manejo había que de alguna manera declarar si la carta era certificada o no, al momento que el usuario la llevaba al correo. Pero el viaje en sí tenía un control adicional, y esta es una forma de 1825, perdón, que tiene una columna para poner el certificado. De estos documentos existen y muy pocos tienen la notación de certificado, o sea, es un porcentaje pequeño, hay, pero es un porcentaje pequeño, lo que indica que más o menos el correo certificado en esta época en el Perú era entre un 5 a un 3% de todo el correo. Es bastante raro en cuestión de encontrar hoy. En su momento, por el volumen de correspondencia, quizás no lo fuera tanto. Esto es en lo que hablaríamos dentro del Perú. Pero estas mismas formas de transferencia de correo entre las organizaciones o entre los países, entre las administraciones postales, se ven también llegando al Perú. Y muchos de ellos tienen la notación de certificado. Esta que vemos aquí dice República de Colombia, pero esta es la época de la Gran Colombia, porque en realidad esta viene del departamento del sur, de Quito, de Ecuador. Y con Ecuador tenemos una situación muy especial, la situación de que aquí desde Ecuador sí estamos recibiendo un certificado. Yo he visto estas formas de Bolivia hacia el Perú, de Chile hacia el Perú, de Argentina hacia el Perú, y no he visto certificados. Quizás existan, no los he visto, pero en el caso de Ecuador, dentro del tiempo que fueron República de la Gran Colombia y luego cuando fueron independientes, más o menos hasta el año 40-50, 1840, 1850, se ve de vez en cuando que viene un certificado. Y esto también de algún otro modo me confirma lo que sabemos, pero estamos todavía descubriendo la veracidad, y gracias a Juan Pablo que me envió un periódico que no lo pude incorporar aquí, pero habla algo del año 51 en Ecuador, pero por lo menos desde 1821, cuando Lima, Perú es independiente, hasta más o menos finales de los 40, los 50, Perú y Ecuador tenían mutuo reconocimiento de su franqueo, lo que incluía o incluiría, si tomamos esto como referencia, los certificados. Algo por verificar, pero los indicios nos llevan ahí. Hablemos del distintivo, ¿no? Entonces, antes de hablar del distintivo, hablemos de la tarifa. La tarifa que teníamos al principio de la República, en 1821, seguía siendo la tarifa colonial.
Y obviamente como el virreinato del Perú no era un país, era parte del territorio español, parte del imperio español, entonces habían tarifas para los diferentes lugares que eran parte del dominio, como en este caso había para Chile, para Colombia, para México, así luego para España. Era una tarifa diferenciada, ¿no? Porque era prácticamente el territorio español, virreinato del Perú. Entonces, dentro de todo eso, el libro de Colareta habla de dos marcas que se conocen de certificación en el periodo colonial. Consulté con César Ponce, él no tiene ninguna de las dos en su colección y él jamás ha visto esta. Pero esta de certificación a Lima sí se ve con cierta frecuencia, digamos. Y yo tengo una, a pesar de que no colecciono la parte de la colonia, en la que se usa en el año de 1812. Esta carta es de octubre 26 de 1812, es el tiempo del virreinato del Perú. Todavía somos colonia, o somos parte del virreinato, parte del imperio, va de Lima a Nepeña, y el franqueo es de 7 reales. 3 reales es de franqueo y 4 reales son de certificación. La usanza en el Perú, que entiendo ha sido diferente que la usanza en México, es de que en el Perú sí se notaba siempre la diferenciación dentro de lo que era el porte, los 3 reales, y lo que era la certificación, en este caso los 4, dándonos los 7 reales certificación a Lima de Lima a Nepeña. Esta es la única carta colonial que voy a mostrar porque el 1 de enero de 1826, ya 5 años de república, el Perú emite sus primeras tarifas republicanas y fueron obviamente basadas en la anterior tarifa colonial, pero mucho más simplificada porque se hablaba de las rutas y ya no de las diferentes variaciones o distancias o otro tipo de detalles que había en la colonia. Esta seguía teniendo el componente de peso y distancia, pero era mucho más simplificado. Este es un frente con una marca nueva, supongo que es de Lima, asumo que es de Lima, por lo menos por el análisis del Raman, el color rojo de aquí es el mismo del color rojo de aquí, es la misma tinta, pero era una marca desconocida hasta que la encontré y la pude confirmar por lo menos de que las tintas son originales y son de la época. El valor que se pagó por el envío de esta carta, y en realidad este es solamente el frente, no tiene nada más, fue de 7 reales, están marcados en la parte posterior. 3 reales corresponden al franqueo y 4 reales a la certificación, porque aquí en la tarifa de 1826 tenía esa diferenciación, menos o más de una onza, menos de una onza 4, más de una onza 8. Interesantemente ya éramos república y la tarifa del 26 incluye también una designación de tasa de certificación a América, que me imagino correspondería a todos los países de la América Latina que se estaba formando en aquella época, y otros destinos. Jamás he visto nada certificado que no vaya fuera del Perú, por lo menos en esta época, así que me imagino de que esto era solamente inercia de lo que venía de la colonia, pero en realidad no tenía una aplicación práctica porque aparte de con Ecuador, que quizás era la tarifa de 5, no había que se haya demostrado a la fecha convenio con nadie más. Así que pienso yo que eso fue una inercia. Esta tarifa se revisó en septiembre del 26, pero lo único que cambió es que se añade una definición hacia otro destino por menos de una onza, por lo demás se mantenía igual. Para efectos prácticos no había ninguna variación. Este es otro certificado, ya del norte del Perú. Este es un certificado de Trujillo, que va a Franca. Los certificados eran prepagados. Y en este caso tenemos la designación por aquí en algún lado. Aquí está. El porte, otra vez, 3 reales. La certificación era de 3,5, perdón. El porte de certificado era de 4. Y en la parte posterior está la confirmación de envío y el recibo y la evidencia de que se entregó y todo lo demás. Otra parte de evidencia de certificación son estas marcas que se ponían en la periferia de los sobres, ¿no? Como para de alguna manera hacerlos más
resaltarlos más, hacer distinguir de que deberían tener un trato especial. Y a través del tiempo vamos a ver de que esto es una constante con un periodo pequeño que no se usó, no sé por qué la razón, pero más o menos puedo especular y vamos a ver esto como una constante con diferentes variedades a través de todas las cartas que vamos a ir pasando. Y por supuesto siempre hay una excepción. Este mismo es de Trujillo, es prácticamente de la misma época. Este es de 1829 y este también es del 29, pero este no tiene las marcas. Bueno, tomemos esto como una excepción, pero esta carta es superior a 1 onza y está marcado aquí. El porte de 18 reales que se pagó de Trujillo a Paita era 10 reales por el franqueo y 8 reales por la certificación. Entonces vemos de que esta diferenciación entre menos de 1 onza y más de 1 onza fue siempre respetada. Ahora, 1 onza a lo que fuese, seguía pagando los 8 reales. Estamos en la época republicana y en la época republicana muy pocas localidades en el periodo prefilatélico tuvieron marcas de certificación, porque las cartas de certificación en este periodo no son muy comunes. Y curiosamente uno piensa Lima va a ser lo más grande, pues sí, era lo más grande, pero esta marca de Lima es más rara que la marca colonial. Solamente se conocen 6 cartas de estas. Esta es la más temprana de todas, Lima Certificación Franca. Paga los 4 reales por menos de 1 onza, acá está anotado, va de Lima a Moquegua, el porte es de 4 reales, la certificación de 4 viene de 8, recibí la correspondencia, el mismo tratamiento de evidencia, las mismas marcas, ¿no? Los mismos michis, ahí como le decimos en el Perú, de este tipo de marca, michi, hashtag o como se le quiera llamar. Para 1836 entramos en lo que se llama la Confederación Perú-Boliviana. Perú y Bolivia se juntaron en un país y Perú se partió en dos estados. El estado Nor Perú, que la capital del estado Nor Perú era Lima, y el estado Sur Perú, donde se encontraba la capital de toda la confederación. Este es el único periodo que Lima no es la capital del país. Durante el periodo de la Confederación Perú-Bolivia, la capital era Tacna, una ciudad que está por aquí, y la razón de que fuese Tacna es de que de Tacna a Bolivia el acceso es bastante directo a través del sur del lago Titicaca hacia La Paz. Entonces, entiendo yo que esa fue la razón. Por supuesto, el otro estado, parte de la Confederación, era el estado sur peruano. Este es un legajo grande y fue enviado certificado. Fue enviado certificado en mayo 19 de 1837 durante el periodo de la Confederación. Pero durante el periodo de la Confederación hubieron 3 tarifas distintas. La tarifa de Nor Perú, la tarifa del sur del Perú, que esta no está 100% documentada, y obviamente la tarifa boliviana que no vamos a hablar. A pesar de que eran estados como una confederación, como un estado federado, cada uno trabajaba de alguna manera independiente. Este en particular en Lima continuaba usando la tarifa de 1826. Este era más de 1 onza, obviamente, no está designado por ningún lado, pero me imagino, por lo que dice aquí, ¿no? De que era un cuaderno, tiene un cuaderno de hecho va a pesar más de 1 onza. Esta es la Confederación Perú-Boliviana. Y durante el periodo de la Confederación Perú-Boliviana, que fue del 36 al 39, para el 39 se disuelve. A la disolución de la Confederación, es por primera vez de que existe el primer cambio de tarifa de certificación. Se dice que el Congreso peruano se reunió en Huancayo, por eso estas tarifas reducidas que emitieron se le conoce como las tarifas de Huancayo, y prácticamente todo se puso a la mitad o un poco menos. Estas tarifas de Huancayo, de la que estamos hablando en este momento, sería el primer cambio del cargo de certificado, duró únicamente por 2 meses y entraron en vigencia el 1 de noviembre en Lima y para todo el país el 1 de diciembre. Pero únicamente duraron hasta 1 de enero, el 2 de enero. El 2 de enero ya fue derogada. Entonces,
solamente esta tarifa se pudiese ver en un sobre circulado dentro de esos 2 meses, pero desafortunadamente yo no conozco ni he escuchado, quizás alguien, pero nunca he sabido de un sobre certificado de este periodo. Inclusive sobres comunes de enviados dentro de este periodo son muy, muy raros. Son 2 meses, es todo lo que se conoce. Entonces, esta va a ser el único rate que no vamos a ver dentro de esta presentación porque, bueno, no existe que yo sepa. Y a la entrada en vigencia nuevamente del correo certificado, se regresa cuando se deroga estos Huancayo rates, ¿no? La tarifa de Huancayo, regresamos nuevamente a la tarifa de enero del 26 o septiembre del 26 si se quiere, que en realidad para certificación es exactamente lo mismo. Y acá tenemos un interesante sobre, también de Lima. Este va de Lima a Bellavista, que midiéndolo en leguas es un poquito más de 2 leguas. La tarifa era una tarifa bien rara de la época, que es la tarifa de medio centavo. Pero la certificación era de 4. Este sobre es de 4,5 centavos, el porte medio centavo y la certificación 4. Es de enero del 41, va de Lima a Bellavista, ese es el porte. Y como vemos, tiene este tipo de marca periférica que es bastante similar a la que se utilizó ¿dónde está? En el más grande. Bueno, ahorita no regreso, en el otro Lima certificado, pero aparte de los hashtags o los Michi, como les decimos, se utilizaba también esto. Es en este periodo también más o menos de que empiezan ya en otras ciudades a emitirse marcas de las estrellitas que conocemos, ¿no? Para reemplazar y marcar esto de la certificación. Y esta, que es de Arequipa, es del año 55, pero empieza con la tarifa de marzo 1 del 51. Esta es una fecha importante para el Perú, porque se emite la primera tarifa marítima, se implementa el correo marítimo a través del correo peruano con un contrato con la Pacific Steam, y entra también en uso más general la tinta azul. Esta presentación que estoy haciendo ahora inicialmente iba a ser acerca de la tinta azul y el uso en el Perú, pero no llegué a tener el tiempo suficiente para terminarla, así que la cambiamos a certificado. En un futuro hablaré de un montón de cosas interesantes acerca del uso de la tinta azul. Pero volviendo al certificado en sí, en el 51 se cambió la tarifa o el cargo de certificado. Menos de una onza era 3, le descontaban un real, más eran 6. Y esa efectivamente, el porte 3, la certificación 3 en el 55 de Arequipa a La Paz en Bolivia. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante. ¿La carta fue pagada totalmente hasta Bolivia? La respuesta es no. Para este momento, cuando regresamos o salimos de la Confederación, el Perú, que tenía hasta cierto punto, digamos, no digamos convenio, pero una mutua aceptación con Bolivia, esa cae definitivamente. Y al final de la Confederación, ya las cartas pagaban porte de ingreso respectivo. La que iba a Bolivia pagaba el porte de ingreso en Bolivia y viceversa cuando venía en Perú, cosa que no era anterior, bastante similar a lo que existía con Ecuador. Esta es una carta certificada, pero solamente certificada hasta la frontera. De la frontera en adelante correspondía a la parte de boliviana de hacer ese pago. Es una carta bastante interesante por muchísimas razones. Entonces, de aquí podemos seguir con otros, hablando de mayor certificación, pero el 1 de marzo del 58 se emite o se implementa en todo el Perú el franqueo previo con estampillas. Y a ese momento también hay una revisión de los portes y hay una revisión del porte de certificación. Y también hay un cambio grande, porque a partir de este momento ya las cartas no tienen el marcado periférico que estábamos viendo con anterioridad, pero lo que tienen ahora es la marca de certificación claramente incluida. La periferia va a ser incluida 2 o 3 años más adelante, pero en el principio yo he visto más que 2 cartas con las emisiones litografiadas, las que se emitieron entre el 58 y se usaron hasta el 62 más o menos, certificadas que tienen ciertos florones. Una de ellas es de Palpa, la otra no recuerdo de dónde es.
Entonces, la operación aquí estaba de Huánuco a Lima. El porte simple por esta distancia era una peseta o 2 dineros, y 2 dineros o una peseta nuevamente era el porte de certificación. Misma operación aquí, pero esta viene de Pasco a Lima. Una peseta porte simple, la otra peseta por la certificación, y está marcada con este interesante Pasco certificación franca a 3 líneas. Los sobres certificados con las litografiadas que se conocen, o los sobres certificados de esta época, todos van a ser más o menos así, con la excepción de esos dos. Quizás exista algunos otros por ahí que tienen las marcas periféricas, pero todo es eso. Ahora, para el 63 hubo un cambio de tarifa, pero la, el uso de los florones se implementa. Y el cargo de certificación seguía igual hasta el año 66. El 2 de marzo entra en el Perú un cambio de tarifa por un cambio político que sucedió en ese momento. Esta es la época que estamos en guerra con España, porque España nunca reconoció hasta este año la independencia del Perú. Entonces está la guerra esa famosa que el 64 los españoles que toman las Islas Guaneras, las Islas de Chincha, el Perú, Chile, Ecuador y Bolivia se unen contra la guerra final de independencia, prácticamente se podría decir, y ahí tenemos en el Perú el famoso 2 de mayo. Pues bien, durante ese periodo, que estábamos bajo un gobierno dictatorial, hubo un cambio de tarifa de certificado. Esa tarifa de certificado ahora era de 5 dineros. Y este sobre es de esa época y es un porte doble certificado. 2 dineros corresponden al franqueo, 5 dineros corresponden a la certificación. Este porte estuvo vigente, como se menciona aquí, de marzo del 66 a enero del 68, que fue el periodo que estuvimos bajo ese régimen dictatorial. Entre comillas, porque creo que de ahí se regresa no a un presidente civil, sino a otro presidente militar, pero bueno, esas son otras definiciones que quedarían allí. Se concluye con esto y en enero del 68 se restablece la tarifa de certificación anterior, la del 58, que es de 2 dineros para menos de media onza. En este caso también cambió la unidad de peso de referencia, y más de media onza pagaba 4. Entonces, esta es una carta de ese tipo que pesa menos de media onza. 1 dinero es el franqueo y 2 dineros es la certificación. Esta va de Huancavelica a Huancayo. Aquí me equivoqué, no es Lima. Entonces, media onza para abajo 2, media onza para arriba 4, y este otro sobre es un porte triple certificado. Tiene 7 dineros, los primeros 3 corresponden al franqueo y los otros 4 corresponden a la certificación. Se nota el uso de los florones aquí en la periferia, y tiene una cosa adicional que es interesante y se ve mucho en las cartas redireccionadas dentro del Perú. Cuando una carta iba de punto a punto, digamos, no como en este caso si hubiese ido de Lima a Huancavelica, la parte posterior no hubiese tenido estos matasellos adicionales. ¿Y qué son estos matasellos adicionales? Lo que en realidad son es que cuando la carta se redirigía a otro lugar, todas las cartas que son redirigidas que he visto tienen en la parte de atrás todas las otras estafetas que fueron traspasando hasta llegar a su destino. En este caso tenemos la de Icharati, Ica, Pisco y Lima, porque desde Lima esta carta fue redireccionada a Ayacucho. Si tienen alguna carta clásica, no tiene que ser necesariamente certificada, pero ven eso que es redireccionada, estoy 99.99% seguro de que van a ver algo similar a esto. La redirección va a estar marcada en la parte posterior con matasellos de tránsito. Este es un sobre para mí muy, muy, muy importante. Es de Iquitos, antes de que Iquitos, cuando recién Iquitos había sido formada como ciudad, caserío o lo que fuera en su momento, y viene en el cambio de la época lluviosa a la época seca, que en la selva significa más agua o un poquito menos de agua. Entonces, los 3 sobres certificados que se conocen de esta época
Uno va dentro de la selva, entonces no cruza la parte fangosa para ir sobre los Andes hacia la costa, y es el que está en mejor estado. Hay un segundo igual que viene a Lima, que igual está en mal estado, y este que también obviamente muestra ¿no? los rasguños del camino, porque no era fácil en esa época salir de la selva hacia la costa o viceversa, sobre todo en esta época de lluvias. Bueno, esa es la parte del tránsito. El porte sigue siendo los de certificación, 2 por menos de 1 onza y 4 por más, y en este caso es un franqueo quíntuple, tiene una tira de 9, 5 son de franqueo, 4 son de certificación, y a pesar de que no es redireccionada, pero porque venía de la selva, que era muy difícil de salir o de entrar en aquella época, tiene todas esas marcas, ¿no? Empieza en Iquitos, va a Moyobamba, Chachapoyas, cruza hacia la costa, y bueno, de ahí ya vino, y tiene la marca interesante esta de certificación aquí. Los sobres clásicos de Perú que vamos a ver van a ser más o menos de este tipo. Y ahora, saliendo ya de lo que sería el periodo clásico de Perú a lo que podríamos empezar a hablar del periodo postclásico, en 1874 hubo, digamos, una auditoría del sistema postal, hecho por un señor Paz Oldán, que fue quien tomó las riendas del correo. Y hubieron muchísimos cambios administrativos, cambios de referencias y todo ese tipo de cosas. Uno de los cambios fue el porte de certificación. Para esta época se crea el porte uniforme de certificación dentro del Perú de 30 centavos. Se hace un cambio también de la unidad de referencia de peso, de gramos a onzas, introducción de estampillas de déficit y una serie de cosas más. Pero una de las cosas adicionales que implementó fue el correo certificado con valor declarado. Y para ese momento, en 1874, todas las administraciones principales del Perú fueron presentadas con una marca de intaglio, ¿no? Para de alguna manera crear el imprint en los certificados. Entonces, de los 22 o 24 distritos postales que hay para esta época, todos recibieron esa marca. Esta es la de Huancavelica, es la prueba que hizo, me imagino, el empleado allí de cómo se vería esto. Y es la única que yo conozco, no conozco de ningún otro lugar una prueba que se haya probado, que sea una prueba que se haya utilizado para ver cómo quedarían las marcas, pero las marcas más o menos en general son estas: el nombre de la ciudad, el nombre de la categoría, que todas eran principales y certificadas. Conozco de Lima, conozco de Huancavelica, de Ayacucho, de Tacna, de Arequipa, de Puno, de Trujillo. Todas existen con la misma forma. En el 74 también se crea lo que se llama la Administración Particular de Correos. Hay un cambio interesante durante esta época, y era de que había un volumen de correo que no era manejado por el correo en sí, pero habían, digamos, particulares, ¿no? Entonces era contrabando postal. Y para que se pudiese competir con eso y que la compañía, la administración postal tuviese cierta agilidad, se crea esa administración particular de correos que de alguna manera acelera, facilita o le da soporte a la administración principal para poder manejar las cartas. Este es el matasello que se usó allí. Este sobre es bastante interesante por múltiples razones y lo mostré anteriormente. La primera por ser el primer sobre cerrado oficialmente conocido en el Perú y que tiene un lacrado similar al lacrado del certificado. Pero otra cosa que es importante de esto es que ver el uso paralelo de las estampillas, digamos, postclásicas con las clásicas, la llama es una estampilla clásica, que estaban dentro del periodo de transición y convergencia. Otra cosa interesante es de que a esta administración particular de Lima se le dio plena potestad para manejar todo tipo de correo, incluido el correo certificado, ¿no? Como se nota aquí. Esta es otra carta y vemos los distintivos, igual como hemos estado viendo ya desde el año 60 y principio de los 60 o mediados de los 60, las estrellas periféricas. Esta es otra carta certificada, esta viene de Lima a Cajamarca. Es un porte triple, 30 centavos de franqueo, 30 centavos de certificación.
Para este periodo seguimos hablando de la certificación. Habían ya diferentes variaciones de las marcas que indicaban el número. Estamos viendo, por ejemplo, este es el certificado 896. Entonces vemos que definitivamente había cierto volumen de correo certificado que estaba en uso. Esta coincide con el principio de la Guerra del Pacífico. Nosotros no estábamos en esto en la guerra, pero ya para esta época Bolivia había perdido el departamento del Litoral. Digamos que estaban en ese punto que Perú estaba entre Bolivia, afíliate conmigo, vamos a pelear contra Chile, y Chile diciéndole a Perú, mantente al margen. Bueno, es ese periodo de transición. Esta carta no tiene nada que ver con ese tipo de cosas, pero es exactamente el periodo, febrero del 79. Volviendo al 74, en el 74 hay una cosa también bien importante, y esto alinea con lo que estábamos hablando de Pasoldán, ¿no? En Europa se crea la General Postal Union. 22 países, creo, se agrupan y crean un único territorio postal. Este es el Tratado de Berna del 74, que es en realidad el génesis o el origen de la Unión Postal Universal, que previamente se llamó la GPU. Pero de este tratado lo que nos interesa, el Perú, por si acaso, no era miembro de la GPU, no fue miembro, pero podía usar cierto tipo de cosas que vamos a ver en un momento. El artículo que nos interesa es el artículo número 5. Este artículo habla del correo certificado y tiene aquí una clave que puede ser parte de la confusión que vamos a ver después. Primero que nada, tenía que ser prepagado, obviamente. El cargo de certificación y acuse de recibo no debería ser mayor al interno. Esta es la parte interesante, certificación y acuse de recibo. Porque en este principio y en el Congreso posterior, el de París del 78, el uso de correo certificado incluía el acuse de recibo. Perú no lo tenía y vamos a ver qué pasó en el caso de Perú. Y bueno, si alguna carta se perdía, eran 50 francos de indemnización, eso ya venía de la OCU, no importa lo que se mande, eran 50 francos y había hasta un año para reclamar si es que eso sucedía. Esta es una carta certificada enviada desde el Perú a través de la oficina postal inglesa a Inglaterra. Perú no era miembro de la GPU, ¿cómo podía mandar una carta registrada? Muy fácil, porque Inglaterra era miembro. Entonces, pagaba el porte doméstico, local, en este caso es un porte doble, pagaba el porte inglés en la oficina consular inglesa en el Perú, en este caso es 3 shilling, un shilling 6 peniques era el porte simple, y el porte de certificación era 4 peniques. Se marcaban estas cartas con el registrado y continuaba. El Perú de alguna manera utilizaba el sistema postal británico apostado en el Perú dentro de las oficinas consulares del Perú o inglesas en el Perú y podía hacer uso de esto. Entonces, de alguna manera tenía acceso a parte de lo que era la GPU. Podía mandar de esta manera a cualquiera de esos 22 países miembros de la General Postal Union. El reverso o la dirección reversa también es bastante interesante. Esta es una carta del mismo periodo de la GPU, pero viene de Inglaterra, de Londres, a Lima. Como decía, el Perú no era miembro de la General Postal Union, entonces las cartas que llegasen por aquí, el correo peruano las podía multar. Y esta multa corrobora dos cosas bastante interesantes. Este es un porte simple, ¿no? 1.6 o un shilling 6 peniques, y los 4 peniques de certificación en Inglaterra, una carta de porte simple. Al llegar al Perú, el correo peruano le hace pagar los 10 centavos de porte simple, como era estipulado por la parte de manejo de déficit, pero siendo certificada, también la multó o le cobró los 30 centavos de certificación local. De ese modo aplicándole una multa de 40 centavos, que si no se viese dentro de este contexto, uno pensaría que era porte cuádruple. Pues no, es un porte simple certificado, solamente que viene del extranjero de un país de la GPU. Entonces, para 1878 hubo otro congreso, esta vez en París, y Perú juraba que estaba listo para entrar a la Unión Postal Universal. Hizo todo lo posible para entrar, pero el gobierno inglés o el correo inglés no le permitió ese ingreso,
o debatía su ingreso por una serie de razones. Número uno, porque en el Perú habían varias oficinas consulares británicas, es el tiempo saliendo del guano o del boom del guano al tiempo de que había mucha dinámica comercial en el Perú, entonces era un negocio rentable para el correo británico el mantener las oficinas postales dentro de los consulados peruanos o consulados ingleses en el Perú. Y le hizo digamos, la batalla para que no sea miembro. Inclusive redujeron el porte en un tercio, ya no era un chelín 6 peniques, ahora simplemente era 6 peniques de Inglaterra al Perú, la tercera parte. Bueno, eso se puede discutir en algún otro momento, alguna charla daré en su momento a ver de cómo entra el Perú a la Unión Postal Universal, pero lo específico aquí es de que el Perú, desde el 78 hasta prácticamente junio del 79, trató de implementar todo lo que fuese necesario para realmente ser aceptado. Y efectivamente, el 17 de junio del 79, de donde viene este anuncio del correo inglés, y que es el único documento que prueba cuándo el Perú es aceptado en la UPU, es aceptado, como menciono, dentro de la Unión Postal Universal. Ahora, en la UPU, el correo certificado para este inicio y el tiempo de la GPU no era solamente certificado. La regulación de la UPU exigía proveer aviso de recepción como parte del certificado. Perú no lo tenía, así que tuvo que crear algo adicional para eso. Pero en 1879 algo más sucedió, casi coincidente con nuestra entrada a la Unión Postal Universal, que es la Guerra del Pacífico. El 5 de abril entramos en guerra con Chile al casi mismo tiempo que estamos entrando a la Unión Postal Universal. En un principio, la administración postal del Perú se manejó independiente, no influida por nada que viniera de la parte de la guerra hasta el diciembre primero del 81 o el 82, que se toma el correo chileno toma control del correo peruano. Entonces hablamos del aviso de recepción, hablamos del correo certificado, y en esta época, en la manera que se mandaban las cartas o cartas que llegaban al Perú, este es un aviso de recepción que vino con una carta certificada a Lima y se regresó a Francia. Aquí tenemos de París, vemos que fue cuando llegó a Lima, fue registrado y pagó esto. Era como era el correo certificado en ese momento, de acuerdo al Congreso de Berna y de acuerdo al Congreso de París. Incluía el aviso de recepción. Entonces, el Perú, ¿qué fue lo que hizo? Implementó el correo certificado con un monto fijo de 15 centavos, pero estos son 15 centavos de plata. Al ingreso a la Unión Postal Universal, estando en guerra, el Perú también estaba económicamente mal y hubo una inflación. Entonces, desde junio hasta diciembre no teníamos estampillas específicamente sancionadas para uso con la Unión Postal Universal, así que teníamos que hacer el pago en billete, pero con moneda devaluada. Entonces, los 10 centavos o 12 centavos que fueron inicialmente de porte eran 12 centavos en plata fuerte o en plata, por eso las recibos posteriores son plata, Lima, plata, Perú, plata por el metálico. Esos 12 centavos eran 27 centavos en billetes y el certificación, que era 15, en este caso era 36. Esta es la primera carta certificada que se conoce del Perú, bajo la estipulación de la UPU, va de Tacna a Londres, pagó 63 centavos, 27 es el franqueo, 36 es el certificado, y esta es la bitácora, que si queremos decir de algún modo de cómo fue que viajó. Tenemos de Lima, llega hasta Panamá, pero en Panamá hay una cosa interesante, en Panamá estaba como 30 días andando. ¿Por qué? Porque en realidad no sabían nada qué hacer con esta carta, hacerle la transferencia. Una de las estipulaciones que hubo para que el Perú fuese aceptado en la UPU era que Perú tenía que tener una agencia postal en Panamá. Y probablemente esta es una de las primeras cartas certificadas que esa agencia postal peruana tenía y no sabía qué hacer. Esa es la razón por la que más de 30 días estuvo ahí pensando qué se hacía con esta carta o mandarla al próximo lugar. Pero esa es la situación. Es una carta bastante interesante y a pesar de que le falta una estampilla, es
Es la única certificada que se conoce dentro de ese periodo de transición. Entonces, para el 81, ya teníamos las estampillas de Plata Lima, y este es un certificado de Arequipa a Alemania. Vemos las mismas características anteriores de las marcas periféricas. El Arequipa en este caso no tiene el intaglio que vimos anteriormente, quizás por el tamaño o lo que fuera. Y no encaja exactamente con la tarifa, pero entendiendo de que este era un periodo de guerra. Arequipa estaba, el gobierno peruano se había replegado y estaba controlando el país, o los 5 departamentos que podían desde Arequipa, mientras nosotros, el resto estaba en el conflicto de la Guerra del Pacífico. No es extraño de explicar por qué hay un porte faltante aquí o una estampilla faltante, si se quiere. Como decía, en diciembre los chilenos ocupan la administración postal. Y al momento que ocupan la administración postal, que fue en diciembre del 81, ellos recién habían entrado a la Unión Postal Universal. Las estampillas peruanas fueron reselladas con el escudo chileno, y para efectos prácticos, postalmente Lima era parte del territorio postal chileno. Esta carta viaja a Sestri Levante, en Italia, cerca de Génova, paga la tarifa chilena externa, que era de 10 centavos, más el cruce de Panamá. Es este periodo más o menos que también el porte de Perú cambia de 12 a 11 precisamente por el ingreso de Chile a la Unión Postal y estando bajo la administración del Correo Peruano, y paga 10 centavos de certificación. Esta es la primera parte o la primera vez dentro del, digamos, de la parte postal, de que ahora ya hay una separación del costo de certificación con el costo de acuso de recibo. No recuerdo cuál fue el Congreso del 81, pero en ese Congreso, en que Chile es aceptado junto con otros países, Uruguay y otros, me parece a mí, y no lo he encontrado a la fecha, de que el acuse de recibo ya se saca de lo que era el porte de certificación. Pero como la administración peruana estaba bajo la administración chilena, el Perú, al salir de la guerra, parece que no se enteró de eso, o no lo tuvo documentado, o tuvo una libre interpretación. Pero este es el momento que se ve eso. Las 2 cartas certificadas que existen con estampilla chilena, o estampilla peruana, perdón, reselladas con escudo chileno, solamente tienen 10 centavos de certificación. Entonces hablaba que Arequipa era independiente, o era donde se había movido el gobierno peruano. Y en Arequipa controlaba varios, 5 departamentos, uno de ellos era Puno, y ahí se seguía usando la tarifa que anteriormente se usaba para certificación, que era de 30 centavos. Esta carta, que es colección del doctor Llosa, es uno de esos ejemplos. Es un franqueo quíntuple certificado, 50 centavos de franqueo, 30 de certificación. Una carta muy, muy interesante. Como los chilenos veían de que la guerra tiraba para largo, ya no resellaban las estampillas peruanas con el escudo chileno, ya simplemente ahora usaban las estampillas chilenas en el territorio peruano. Y este es un certificado que va de Lima a Uruguay, Lima, Chile, estábamos bajo ocupación. La legación de Chile en el Perú, escribiendo a Montevideo, paga 21 centavos, 10 de porteo, 1 de cruce de Panamá, aunque no tenía, pero igual no tenía por qué, pero lo pagó, y los 10 centavos de certificación. Y digo que no tenía por qué, porque estas iban por otra ruta, no iban por Panamá, pero igual lo pagaron. El correo peruano regresa a manos peruanas, y al regreso nuevamente se implementan los 30 centavos de certificación. Este es del 88, ya 3, 4 años después de haber concluido la guerra, y se vuelve a la misma usanza de toda la vida. Los florones periféricos, la declaración de acuse de recibo, marcas adicionales, el manejo, la declaración y todo lo demás. 10 centavos de certificación, 30 centavos de, perdón, 10 centavos de porteo, 30 centavos de certificación.
Pero esto con los florones adicionales solamente era local, porque a partir de este momento, ya siendo miembros de la UPU, ya las cartas al extranjero no tenían eso. Estaba a Belice, la Honduras británica, y la única marca que tiene es esta, que dice no certificada con acuse de recibo. Ok, pero ya no hay acuse de recibo. Igual pagó los 15 centavos de certificación más el acuse de recibo. Pero el franqueo es solamente 30, cuando en realidad debería ser 33. Aquí es cuando empieza lo que yo le llamo la confusión. Por eso pienso yo que durante este periodo, si no anterior, han habido uno o dos cambios de tarifas o de porte de certificación o lo que fuese, simplemente que a la fecha no se han encontrado, así que es parte de la oportunidad que podemos tener hacia el futuro. Este es otro caso bien interesante. Dice certificado, pero solamente pagó eh, o paga los 15 centavos, perdón, de certificación y este está en lo que debe ser, 11 centavos más los 5 centavos de acuse de recibo. Es también interesante por qué se pagó acuse de recibo y no se paga el certificado a pesar de que está marcado certificado, no lo sé. Misma situación aquí, estaba de Mollendo a Colchester en Inglaterra, paga 32 centavos, que vendría a ser un franqueo doble, 22 centavos de certificación, o 22 centavos de franqueo, perdón, y 10 centavos de certificación. Como ya vimos antes, no pagaba el cruce de recibo. Este sí sería correcto, pero ¿por qué en algunas se paga acuse de recibo? Otras se paga acuse de recibo con certificación y otras solamente acuse de recibo marcadas como certificación. Y se ven muchas cartas con ese tipo de variaciones. Una similar aquí que únicamente paga los 10 centavos cuando debería haber pagado los 15 a menos que se encuentren esas dos o una notificación de Mollendo a Chipre, 11 centavos porte, 10 centavos certificación, y están dando de esa manera. Situación similar aquí, estaba Berlín 48 centavos, 33 de franqueo, pero esta sí paga los 15 centavos de certificación con acuse de recibo, a pesar de que no hay ninguna marca que te dice acuse de recibo. Por eso, nuevamente, pienso yo de que en este periodo han existido unas notificaciones de cambio que no la tenemos totalmente documentadas a la fecha. La misma situación, 10 centavos de certificación a Inglaterra, debería tener algo más, pero no lo tiene. Esta, sin embargo, sí lo tiene. Y ahora sí vemos que nos dice que tiene claramente el acuse de recibo, la certificación, en cambio por Nueva York va hacia México. ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué no tienen los otros? Es una cosa interesante, pero si esta la vemos específicamente de acuerdo a lo que está documentado a la fecha, excluyendo esas dos o ignorando esas dos que pudiesen existir adicionales, está pagando sus 15 centavos de certificación sin ningún problema. Otra bastante interesante aquí, de Iquitos, certificada de aviso de recepción, Iquitos no cruzaba por Panamá, solamente tenía que pagar sus 10 centavos, porte doble, más 15, 35, todo fantástico. Este es el punto que todavía habría que designar un poco más o esclarecer un poco más. Misma situación, esta va de Lima a Valparaíso, no cruza Panamá, pero es igual que la anterior, 35 centavos, todo correcto. A Egipto, misma situación, porte doble, cuando ya hubo un cambio de tarifa en el 96, 54 centavos desde Arequipa hasta El Cairo. Aquí tenemos lo mismo con un Ruckshain que creo que es acuse de recibo y si lo paga. Aparte de eso, está pagando un última hora, que el última hora, que es esta marca de aquí, se entregó en la última hora de que el correo estaba abierto para ser procesada ese mismo día. El porte o el cargo por esto era de 5 centavos. Y le habían puesto un aviso de recepción que lo han borrado. No tengo la menor idea por qué. Entonces, este 5 centavos es de última hora, no es del aviso de recepción, paga los 15 igual, se ignoró la otra parte, pero tiene el Ruckshain, que es aviso de recepción en Alemania. Quizás se confundieron, no se confundieron, no lo sé. Es una de esas cosas que suceden. Un sobre súper interesante con el 2 soles, solamente se conocen 3 de estos sobres con el 2 soles en sobre, 3.80. Es un sobre bastante pesado, 37 veces la tarifa base, va de Iquique
perdón, de Lima a Iquique, a pesar del peso, 10 centavos de certificación. Y ya casi para terminar, esta carta que también es un enigma, pero es una cosa bastante interesante, esta estampilla en sobres, algo difícil. 4 soles con 16 centavos, 10 centavos de certificación y 406, que vendría a ser más o menos 18 veces el franqueo. La segunda parte que hemos visto después después del final de la Guerra del Pacífico, es donde creo yo que hay al menos una o quizás hasta dos cambios en lo que fue el porte de certificación. Queda como parte de la investigación, quedará para el futuro, pero ahí está todo. Entonces, con eso, muchas gracias por la atención. Espero que todavía estén ahí, todavía estén atentos. Esta es la charla 640 de 1000 que vamos a hacer. Y certificamos eso, pero antes de certificar eso, quiero pasar una cosa más. Hay una cosa adicional. Y la cosa adicional es que el correo certificado se entregaba directamente en la ventanilla, ¿no? O en el mostrador, si lo queremos decir así. Pero ha habido un agente postal que nunca en su vida vio, ni tuvo necesidad, ni lo pudo hacer, ni lo debió hacer, de recibir una carta certificada. Y ese agente postal es un buzón. Y este buzón es para mí una cosa extraordinaria porque yo todavía quise tener uno y por lo menos ahora lo voy a tener de cariño y no lo voy a tener yo, pero va a estar en la Asociación Filatélica Peruana, junto con otras cosas que existen allá, como las piedras acá originales de la serie de seminario que don Derek Palmer de Chile le regaló a la Asociación Filatélica a través de Herbert Moll ahí en los principios de los 70. Entonces, ya que se está condicionando la Asociación Filatélica, pienso yo que ese buzón no puede estar en mejor sitio que donde ellos designen que esté. Así que muchas gracias a todos y espero, si es que tienen alguna pregunta, poder responderlo la inquietud. Muchas gracias, Henry, muy interesante. Y si tienen preguntas, les doy la Preguntas. respuesta si es que la sé. Eh, Manuel. Eh, eh, Muchas gracias, Henry. Muy interesante esa disertación. Por supuesto que siempre quedan muchas cuestiones por resolver. Solamente un comentario en cuanto al correo, a la certificación colonial. En la correspondencia de la Perla de 1779 hay dos cartas con esa certificación a Lima. Curiosamente, el memorando de Pando, donde describe el envío de toda la correspondencia de 1500 y tantos sobres, habla de 6 cartas certificadas, pero solamente aparecen 2. O sea, 4 se perdieron en alguna parte. Yo creo que alguien las extrajo en algún lado, porque es curioso que no aparezcan, porque todas aparecen muy bien registradas y a quién van y tal. Y en ese certificado de Pando aparece en la parte superior izquierda a quién iba cada carta de las certificadas, pero no aparecen sino 2. Entonces, las más antiguas que se conocen, por lo menos del Virreinato del Perú, son esas 2 que están en los archivos de Londres. Solo ese comentario. Muchísimas gracias por el resto, muy interesante. Gracias, Manuel. Tomo nota de esa parte. Interesante. Héctor. La verdad, muy buena tu charla, muy interesante. Y quería hacerte una pregunta. Vos dijiste en el principio, mostraste un sobre con todos numerales alrededor que era como para decir esta carta es importante o es certificada y todo eso. ¿Se conoce alguna carta que no pagó certificado y se hizo así como para tener un trato preferencial sin pagarlo? Porque no era certificada. Sí, no me extrañaría, pero yo nunca he visto una. No, nunca he visto. Quizás pudiese ser. Ahora, pero no te quita razón, porque algunas eran estampadas, pero otras eran solamente hechas a mano, ¿no? Entonces yo podía hacer eso y poderla hacer la cosa. No, pero no he visto ninguna. Bueno, qué lástima. Dale, Mauricio. Gracias, Henry. Ok,
tengo varias preguntas. Voy a ir de una en una. Henry, estas marcas de los certificados, los primeros que mostraste, que parecían como flores, Ujú. ¿eso se sabe el origen de esas flores? ¿Por qué la flor? No sé si lo mencionaste, tal vez se me perdió si lo dijiste, disculpa por no poner atención en ese momento, pero me llama la atención esos diseños tan bonitos, ¿de dónde surgen? ¿Alguna idea? ¿Algo se sabe de Sí. ellos? Bueno, no sé si se sabe, yo tengo una especulación. Esa es la herencia común que tenemos todos de España, ¿no? Porque la correspondencia certificada española virreinal es más o menos marcada de ese tipo. Y ese tipo de florones también creo que se han usado en otros países, obviamente su propia versión, diferente uso, pero todo esa usanza, digamos, ¿no? Viene de la parte virreinal. Ah, ok, bueno, es que aquí en época virreinal, lo de la Capitanía General, lo que se hacía era como un hashtag o rayitas y Claro, igual que rayitas y hacíamos rayitas. acá. Ujú. Pero nada tan elaborado, que parecen muy bonitas marcas, pero no, Y, eso aquí no se vio. Y hay variaciones, porque hay esas que parecen florón, en el caso de Ujú. las de Huancavelica son parecidas a de otra ciudad de Chachapoyas, no es la misma, es parecida. La de Arequipa que es como una ruedita, hay otras que son unas estrellas, y por lo general siempre es algo como para decir, aquí estoy, ¿no? Ah, ok, Trátenme diferente. perfecto. La siguiente. Eh, ya casi al final mencionaste lo de este cambio de tarifa que no se encuentra la información. Es mi eh, especulación. Tu especulación. Asumiendo que esa información se haya publicado, ¿en qué publicación oficial debería estar? Esa es una excelente pregunta, porque lo que tenemos es esto, el periodo que la administración postal peruana está ocupada por los chilenos, Ujú. prácticamente a la tropa chilena a partir del Perú, ese tipo de cosas se perdió, se destruyó o Ujú. simplemente se fue con ellos. Ah, Muy ya. pocas cosas quedan de eso, al punto que en el Perú no existe una documentación oficial que te diga cuándo el Perú entró a la UPU. Lo Ujú. único que se conoce es ese anuncio que es de Inglaterra que te menciono y que abajo dice Perú acaba de entrar 17 de junio, es lo que tenemos en mano. Ah, ya. La otra. En ese bonito sobre que nos mostraste, que creo que iba para Puno, lo puedes Sí. poner uno que tiene como una marca en azul en medio. A ver, un segundo, Uno déjame. largo, bien, ya casi al final. Ya, sí, debe ser el sobre de Villosa. Un segundo, déjame llegar ahí. Acá está. Acá lo comparto. Por mientras surge aquí. La pregunta es, este es un sobre. Este, Sí, ese. ¿Dónde fue depositado? Juli. Ok, Este es un pueblo en las ajá, alturas de Puno, muy cerca de Bolivia, frontera con ok. Bolivia. Marcar esa cruz en azul, que tan común en las En cartas que Inglaterra. van a lo inglés, ¿eso era algo habitual en Perú? No. Esto, como bien indicas, esta es una usanza normal de inglesa. Inclusive le Ujú. pusieron una R aquí. Sí, de Y registered. Ujú. no lo sé. Ahora, es de esa época. Alguien posteriormente lo puso porque esto sí es de certificado. No lo sé. Ah, ya, sí, Pero me es llamó una mucho la buena atención. observación. Sí, sí. Y la última, viendo esa bonita carta que va de Perú a México vía Nueva York, o sea, ¿había alguna ruta directa por el Pacífico a México o tenía que pasar todo por Norteamérica? No lo sé. Debería haber habido, me imagino yo, Ujú. ¿no? O sea, sí, porque me parece enviarla hasta Nueva, o sea, cruzar Panamá, después ir hasta Nueva York para que bajara a México. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es cuáles son las rutas económicas que Ujú. los países establecían. Y quizás esa era la ruta económica que distribuía correo hacia México, porque esta va a México, no va al norte de México, ¿no? Sí, va a Ciudad Entonces, de México, sí, sí. claro, desconozco, pero imagino que son las rutas ya contratadas. A tales Ujú. países se va de esta forma, porque
tienes toda la razón. Este es de Nueva York. Subir Ujú. tanto para bajar, no sé, Eso lo hago a yo, menos que pero sea cuando la voy. inspiración de tus viajes, no tengo otra Sí, explicación lógica. sí, pero está muy interesante. O sea, pero ¿cuánto fue? Bueno, lástima, se nota la fecha, 5 de enero del 94 y 94. llegó, es enero, A ¿verdad? México Sí, está en julio, ¿no? 11 de julio del 94, sí, o sea, bueno, sí, se tardó bastantito. claro. Ahora, habría que pensar qué sucedía en México en esa época, no lo sé, de repente puede ser un factor que haya influido en que esta vaya a través de esta ruta, ¿no? Esa parte la desconozco. Muchísimas gracias, Henry. Esas eran mis Si me preguntas. permites Ah, intervenir, Henry, Dale, Jaime. eh, siento que el sentido de la ruta tienes razón cuando dices que es el económico, y recordemos que para esta fecha de 1894 el movimiento de correspondencia por ferrocarril era muy rápido y ya estaba conectado Nueva York con Ciudad de México. Entonces, probablemente la alternativa era esperar el siguiente vapor a Acapulco, que a lo mejor podía tardar 3 semanas, o irse en el que sale mañana a Nueva York, que debió de haber sido algo cotidiano, que cruce Panamá, que llegue a Nueva York y baje en ferrocarril. Puede ser, no te lo quiero asegurar, pero se antoja lógico. Buena observación. Recuerdo que tú hiciste una presentación al respecto y mencionaste esa parte, pero no estaba totalmente seguro. Y digamos esto, políticamente, ¿esta época es medianamente estable o hay algo particular? Lo más estable que ujú. conocimos en el siglo XIX. Ok, Pero aún gracias así por se eso. tardó bastante. Hay que analizar si ese 2, Puede ser dos en romanos, ¿verdad? si es febrero, Ujú, podría porque, ser. porque la Ah, costumbre, claro. de- la costumbre de nosotros es día, mes, año. Ujú. Entonces no creo que sea 11, creo que es febrero, pero necesitaría compararlo con otra cancelación Ujú. de Ciudad de México de la época, pero me parece recordar que usaba números romanos para el mes. Pero en todo caso, si hubiese sido así, es súper rápido, porque en Sí, Lima estaba sí. el 15 de enero y en México ya estaba el 7 de febrero. Ujú. Ahí Que sí. podría haber sido, claro. Gracias, buena observación. ¿No tienes Gracias. fecha de tránsito en Nueva York, Tengo que, Henry? tengo que sacar el sobre y mirarlo, por ahí anda. Lo Eso publico puede después. ayudar. Sí, Sí. sí. Gracias. Viene una mano. Sebastián. Sí, Henry, había una de las cartas que mostraste que tenía una marca prefilatélica roja que estaba manchada en los costados. ¿Eso es el aceite de la tinta? Déjame ver. Sí, que de las del principio, atrás, atrás. Sorry por no fijarme en la No, está página. bien. Además, no le pongo el número. Debo tomar Mm, disciplina de hacer eso. Esta. Es ese tipo de marca. Yo tengo un par de filatélicas y también están así de manchadas. Debe ser la tinta Es la de tinta. la, de la tinta, ¿no? O Sí, el aceite de la tinta. Sí. correcto. Esa es la razón. El aceite de la tinta. Ok, La gracias. misma marca que vimos ayer. Por eso La misma pregunté. mancha. Sí. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o Yo, comentario? yo, Ahí una está. pregunta, Henry. Sí. Me llama la atención algo que dijiste, de que no existe un documento donde se verifique, vamos a decirlo así, el ingreso de Perú a la Unión Postal Universal. En Tampoco en la el, Unión Postal Universal existe ese documento. no, ahí, buen punto. Debí calificar el lugar. En la Unión Postal existe, que el Perú es aceptado en junio.
Ya, pero en el Perú no existe ningún documento que explique en qué momento es aceptado, porque no es, esa parte desapareció. Y lo único que se conoce como impreso, aparte de lo que está en la Unión Postal como documentación y registro, es ese anuncio del correo inglés. ya. Sí, buen punto para aclarar. Ahí no Dos lo puse preguntas claramente. más, que las Sí, estaba pensando. Como en la pieza que acabas de mostrar de México, es papelería postal, ¿verdad? creo que ¿La sí. puedes volver a poner? Sí, sí. Déjame llegar ahí. Es acá. Sí, es papelería postal, ¿verdad? O sea, el 20 centavos que está ahí está impreso en el sobre. Sí, este es Postal Stationery. Este Sí. es el sobre preimpreso y habilitado Ya, en la ok, escuela. Sí. ok. El sello en azul que está a un lado, o Ajá, la marca, vi que se repetía en varias que tienes igual. ¿Qué sí. es? Esta es la ¿Lo puedes ampliar? habilitación. No sé si lo puedes ampliar para verlo. Sí, sí pudieron emplear. Es la habilitación. Lo que sucede es, otra vez, por el problema de la guerra. Espera, por el problema Pero, de la guerra. Acá tengo que. Un segundo acá. Tengo que llegar a ese punto en este. Por el problema de la guerra, como te decía, muchas de las cosas se perdieron. Entonces, muchas de las cosas estaban en manos que quizás no deberían estar. Y lo que sucedió allí fue de que los sobres estos, que son los sobres originales impresos en 1874, para asegurar que si hubiesen sobres en manos X por cualquier razón, únicamente se iban a habilitar, como ves ahí que dice emisión habilitada, para nuevo uso posterior a la guerra. Por eso dice 1886, emisión habilitada. ¿cuándo terminó la guerra? Oficialmente el Tratado de Paz es el 20 de octubre del 83, pero oficialmente acaba el 10 de marzo del 84, cuando el Congreso reconoce todo. Ok, ahorita mostraste también otra papelería postal, Ajá, otro sobre de papelería postal, y no tiene esa marca. ¿Lo podrías poner de nuevo? claro. Déjame ver. Este de aquí, Era diferente, ¿no? Este sí la tiene. sí, ese sí la tiene. Vamos a ver cuál otro. Ese Este también lo también la tiene. tiene. No, no, pero era otro diferente. Era con Anterior. un sello, no, era posterior. Era casi de los últimos. A ver, vamos a ver. Que Bueno, lo me pareció verlo, a tienen. lo mejor me equivoqué. No, no, quizás este. Ese no, porque ese no es papelería postal. Sí, Sí, este sí, es es Ese, papelería postal. este, Este está ese impreso. es. bueno, y este fue el que me llamó la atención porque Porque este es sí, del 96 y el otro es del 88, ¿verdad? sí, este se imprimió en 1896 y el anterior que Ya, tiene la habilitada se imprimió en ya, por eso. 1874. Ok, ya, por eso es así. Sí, sí. Esta pieza también me llama la atención varias cosas que noté digo, que llegué un poquito tarde, perdón, pero me llama la atención varias cosas que he visto en otras piezas. Si tú te fijas, el matasellos está recortado y muy poco de él está sobre el sobre. Incluso, o sea, si tú te fijas, muy poco está sobre el sobre. En En todos este los casos, lado, vete al de la izquierda, el que está solo, abajo. este de aquí. No, no, a la izquierda. Ese está a la Ah, ok. derecha. Este. Si Ajá. tú te fijas, incluso el registrado parece que está abajo del timbre. Exactamente. Se pudiese pensar dos cosas, ¿no? Que es precancelado, que dudo, o que fue puesto después. En todo caso, estos sobres no son, digamos, extraordinariamente raros como para decir que alguien lo haya alterado. Yo lo tomo como auténtico, pero esa es una cosa que sucede y yo también lo he visto varias veces en esta serie que le llamamos la serie de Manco Cápac. Pero entonces el cancelador no llegaba hasta el sobre o
¿Tenía alguna característica? Mi especulación era que he precancelado, pero no hay manera de probar eso. Porque es muy Como el similar a cabello los de su azules que amada están madre, arriba. pues. Incluso lo escrito del sobre está por debajo de Está la por debajo, estampilla. exactamente. Ujú, ujú, ujú. Esa estampilla la pegaron después, puede haber sido que se cayó que se cayó Pudiese el ser, lado y la volvieron a pegar. Es pudiese un ser. decorado. Pero hay varias piezas así, por eso me llamó la atención, de que el cancelador no casa con el sobre. Y no, es Sí, raro, sí. No hubiera sé si puesto habías, otros ejemplos también de estos, porque de ese tipo no tengo muchos, pero tengo algunos y no tengo la manera de especular si es o no es precancelado. Pero déjame ver algún otro por ¿se acá. utilizaba el precancelado? No, es que eso no está documentado en ningún lado en el Perú. Los Ya. únicos precancelados que existieron en el Perú han sido las estampillas de déficit, pero fueron en 1874 y al inicio. En un principio no se matasellaban, luego viene un periodo que se matasellaban antes de ponerlas y luego ya están mataselladas en los sobres. Ujú. Eso, digamos que es lo único que se pudiese pensar de precancelado. Otra cosa que me llamó la atención, Henry, es muchas de las piezas que tienen van a destinos raros, no tradicionales desde América, como el Cairo, por ejemplo. Esta te la puedo Había, explicar. Esta te la puedo explicar en parte familiar. Hay, en el Perú han habido pues colonias de muchos lugares y uno de esos lugares es Palestina, que en ese tiempo era controlado por Egipto, ¿no? Eh, la familia de mi esposa es palestina y yo tengo cartas que van a su tío bisabuelo, este no es, pero había una conexión con Palestina grande. ya. O sea, me llamó la atención así destinos Belice. O sea, yo Sí, no sé cuántas cartas de México que es frontera allá a Belice, pero te aseguro que son muy sí, bueno, poquitos. ahí sí no tengo ningún familiar, así que no te sabría decir, pero Hildebrand, ¿no? Hay un periodista Hildebrand en el Perú, ahora no lo sé, la verdad. O sea, lo común en México pues era principalmente Alemania, algo Francia, poco Inglaterra, algo Austria, poco España incluso, me llama la atención. Estados Unidos, por supuesto, ¿verdad? Todo lógico. Sí, pero tienes destinos muy Ujú. interesantes. Sí, Me bueno, llamó mucho la atención eso. sí, sí. ¿Puede- ¿Puedes poner de nuevo la carta esa que no amarra, Henry? Déjame llegar. Y esta. Porque, La de porque, México, la de México. no, esa, Esta. esa. La de Valparaíso. Porque este pedacito no es de ningún otro lado, no lo sé. Pero mira, lo curioso es que los timbres del lado derecho sí amarran, sí tocan el sobre Sí, y traen la misma fecha. Sí, Entonces habría que sufrir Está mucho decorada. para encontrar sellos con esa fecha que no sobrepasen los márgenes del timbre y agregárselo a una carta que, como tú dijiste, no es rara. Entonces, yo no le veo problema, porque las fechas los tres canceladores que están ahí es la misma. ujú. Y es el mismo cancelador, Jaime, es cierto. Entonces yo no le veo. Imagínate alguien que quisiera fabricar esto. ¿Cuánto tendría que haber dedicado de tiempo para encontrar esos timbres sueltos y añadírselos a esta carta para hacer una carta que realmente no, como dice Henry, no estoy seguro, pero que le aumentaría relativamente marginalmente Valor. el precio? sí, Pero Tiene, amarran por muy poquito. Ese que está marcando Henry, no sé si amarra. ese sí Para amarra mí, porque está Ese sí. ese sí a amarra. do- en ese pedacito muy chiquitito. sí, Porque No, ahí, está impreso amarra en el arriba sobre, o sea, también. este es, Entero. tenés razón, es un precancelado, es Sí, suena un entero. estacional. sí. Henry, ¿no tiene por atrás marcas de tránsito? ¿No Tendría sabes? que ver, no, en este caso no la va a tener porque va solamente hasta Chile. Una vez que Ah, tenemos ok, ya el convenio, ya no se marcaba la río. Pero ya. Henry, Perdón. Henry, una pregunta. Sí, Tú hablas de que son 35 centavos el porte más 10 certificación.
o son 20, porque yo no veo sino 20, y luego las 5 Sí, de la cosa de racimo, faltarían pues 15, no no, sé. total 35, 20 de franqueo. No, pero si allí hay dos de 10, son 20, más a 5 centavos en Ah, en perdón, las de tienes franqueo. razón. Sí, sí, me equivoqué, tienes razón. Pensé que era la de 5. Me Y equivoqué lo ahí. raro que está de cabeza el sello de la izquierda. Es rarísimo que alguien ponga de cabeza un sello Sí, de 10 cabeza. y 10, 20 son 25, tienes toda la razón. Aquí lo que tengo que hacer no es franqueo doble, es franqueo simple. Mi error. ¿Por qué piensas, Martín, que es raro que pongan un sello de cabeza? No sé, parece, Jorge, o sea, que pongan a alguien un Ah, sobre de cabeza para que calce el ujú, sello. Raro, ¿no? No, digo, en No. otros lugares es muy común. sí, Ujú. no, era No me llama a mí la arbitrario. atención que esté de cabeza. Digamos, Henry, en este caso, digamos, habría que también ver, bueno, la única manera era haber estado ahí en la oficina de correo, saber cuál fue el procedimiento que usó el empleado postal, porque yo he visto que a veces Si cuando vas era a mandar un zurdo, sí. certificado, cuando vas a mandar un certificado, el empleado puede ir avanzando, ponerle el número de certificado y después se la da al cliente, péguele los sellos. Podría ser, Podría eso es ser. otra Porque cosa. eso es lo que yo he visto que hacen aquí. Claro, eso es un sticker, pero en aquella época a lo mejor él llenó, le puso el número, el 3839, parece que es eso, o 29, no sé. Y le pegaron los sellos y pusieron los sellos donde pudieron. Porque se nota que el de la derecha sí lo pusieron bien, ya después el de arriba no hallaron cómo, lo pusieron horizontal y el otro, bueno, cupo ahí y lo pusieron, bueno, quedó de cabeza ni modo, pero Oye, pudo haber Para sido eso, que primero para le mí se pusieron dan cuenta algo del excedente, o el ujú, sello es muy grueso, pero si se fijan, arriba de Lima siempre está la sobrecarga. Si el tipo tenía una forma de ponerlo al derecho, lo asentaba primero del lado de arriba, porque si ven arriba de Lima siempre tiene es más fuerte Te la refieres a presión. la presión de aplicar el matasello, ¿no es cierto? sí, Exacto. Ok. Por eso pues, te puede haber quedado bandeado. Y este me da la sensación, lo que pasa es que habría que pasarlo por el microscopio y verlo si tiene una adherencia relativamente cambiada, pero me da la sensación que no, si No. no tendría los bordes ya, sobre, sobrepuestos y demás. ya lo Para mí estudiaste. lo agregó, se dio cuenta tarde de la diferencia, lo pasó, pero el tipo pega arriba, tiene arriba de Lima, siempre tiene más gruesa la pegada en el sello, en el Es que matasello. eso depende del ángulo en que lo presiones. Yo he visto mucho de eso en las cartas de Antillas. Sí, Al Si es principio en zurdo los el sellos, tipo, te puedo asegurar que tranquilamente podría decirte de que sería, veo eso mucho, mucho, que no toca, no toca el sobre, pero el sello ujú, del otro lado lo toca. sí, Y es como, la presión, el ángulo que le sí. dan. con el ángulo que le ah, has pegado, Ujú. eh, oye, ujú. Henry, tampoco es extremadamente concluyente. ese número 14394, ¿sabes qué es? 14394. No, Ese, no. Me imagino que es cierto Registro. control. el No registro creo en que sea Chile, en el tal Perú, vez. quizás será chileno. No lo sé. Pero es muy Algunas bueno, cartas es tienen muy, tres o muy cuatro de bueno esos números el número ese. diferentes. Puede Interesante. corresponder a la valija que le pusieran. Eh, pero No se sé ve si que es es, un foliador, se ve que es un foliador. es que esto igual a, digamos, si regresas a no, no lo pongas, la carta que va a Nueva York le pone un número, Ajá. el que dice exchange. O Sí, sea, pero bueno, le no, pone pero ese, o con sea, etiqueta, con bueno, etiqueta. etiqueta, bueno, pero es que a lo mejor en Chile no habían etiquetas. Habría que ver si hay otro certificado a Chile para registro interno de los chilenos, podría ser, no sé si hay algún chileno en el grupo hoy, en la charla, Señor ellos le Ferrer, pongan su propio número para su propio control. Ese Así número, yo he visto de las cartas ujú, mías en la Teria de Francia, que le sí, ponen a mano, a veces tienen label también y ujú, tienen otro número también, depende del país que fue. ujú. Porque es Eh, posible que cada saco
que cada carta que pusieran en un saco le pondrían un número y lo cambiaban cuando iban a otro saco. Puede ser. Henry, la carta la que estábamos discutiendo antes, ¿ya la analizaste con GIMP o uno de Esta, esos? Esa. la verdad, para mí no merece ser analizada con GIMP, pero la voy a analizar con GIMP. Este periodo se ve en cartas, o Sí. sea, eh, O sea, no es una carta que valga la pena el esfuerzo para fabricarla. Ahorita no, pero en No, algún momento pudo haber sido que no, pero podían haberlo arreglado. no, Que realmente también hay que son considerar raras. que el porte era en una cantidad menor y para poderla empalmar dentro del porte de la época, a lo mejor en 1900 o 1910 o 1920, nada más hicieron un repegado. Sí, pero para eso Muchas, necesitas conseguir eh, otro sello del 20 El matasello, el matasello de 22. ese Lima es muy distinto a los otros dos. Los otros dos tienen características iguales, a excepción de este de acá abajo. No, es el mismo. Tiene una cuota digamos, de ingenuidad también, porque si no, este mismo sello, si yo lo pongo debajo de lo último del lado derecho, tranquilamente, si lo hubiera querido inventar, hubiera dicho que el matasello hubiera excedido la carta y no me pongo en tanta historia. ¿Me explico? Pensando mal, pero me parece que en sí está bien, no me parece. Sí me Henry, parece una de que las cosas que si no, hacemos que pobrecito Henry, lo vamos a dejar sin dormir. no, no, bueno, acuérdate que para mí son 5 horas menos. Vamos a hacer una cosa. Sí. Henry, una pregunta. ¿Lo han mirado de el sobre de atrás hacia frente donde los sellos? Porque si los sellos fueron arreglados, el shadow que va casting de cuando lo miras al revés va a ser diferente a los otros tres. Así es que uno nota cuando los pone. Tendría que verlo. Cuando lo abra por dentro, mira a ver si el shadow que vas a tiene mancha los desmontarla el otros. sello, Henry. Está bien. Le pegó muy poca agua, entonces después lo agarró y lo volvió a pegar y lo chantó donde era. Porque en esa posición el sello, yo tranquilamente podría ponerlo doblado del último lado de abajo derecho y queda fuera de la órbita y hubiera quedado igual y no sería discusión. Que esté ahí, sí da la sensación que es un sello grueso y es grueso el sello. Es el mismo cancelador, hombre. Es el mismo. Es lo mismo. Sí. Henry, se puede haber caído de la parte de atrás también. En esa época también ponía los sellos atrás cuando no entraba. Exacto. Exactamente, lo voy a chequear, pero ya que estamos en esto y lo hacemos en vivo, Es el mismo, Henry. Se ve. es el mismo. Se ve y es el mismo tamaño y todo. Listo. O sea, es que puedes ver los puntos, los círculos, las letras de abajo que no se ven completas. ¿Sí? Entonces le dejamos los $5,000 y que don Henry duerma esta noche. No seamos malos, bueno, está bien, vamos. Acepto Bueno, pedidos, acepto 5,000. pedidos. Dime qué matasello. Taylor Made. Vamos para adelante. Bueno, yo nomás hice, perdón, Henry, yo nomás, cosas que me llamaron la atención, es todo. No, está bien, está perfecto. Bueno, yo también lo vi, pero no. Ya que dijo usted, yo sí, comencé a... Bueno, también demostramos que con GIMP se hacen estas cosas, ¿no? Propaganda para GIMP, porque es una herramienta fundamental, en mi opinión, para este tipo de cosas. Yo pensaba que lo iba a tomar con gin. Para fabricar También. sobres. O con Blue Jean. O con Blue Jean. También. Lo que no se pudo dilucidar si al final acá es que el pisco y el ceviche es de Chile o es de Perú. Ok, alguien está vetado aquí. Federico salió del grupo. Entonces comencemos con Gardel. Ahí también eso. Interesante, Henry, todo esto de los certificados, pero ese documento, sobre todo eso del documento de la UPO que no aparece, ojalá que aparezca algún día la fecha, eso tuvo que haber aprobado el Congreso, ¿Sabe qué, algún Julio? acta legislativa tiene que estar.
Se sabe que es junio, se sabe que es mediados, se sabe todo eso, porque la contraparte, como bien mencionó Jorge y me ayudó a validar eso, existe en el otro lado. Es que la documentación no existe en el Perú, porque Pero como los dos muchas firman otras el cosas mismo día, desaparecieron en el tiempo de la guerra. pero los dos firman el mismo día. No, es el Sí, anuncio, pues. O sea, El si anuncio. una, pero si un país es aceptado en la UPO y en ese tiempo se notificaba como se notifica Ujú. hasta ahora, ¿no? Qué sé yo, Argentina es aceptado en la UPO, todos los países reciben esa notificación y en el caso de Inglaterra, ellos imprimían esos paneles de notificaciones, inclusive hay unos libros que ha sacado En la corretadera, mami. Claro, pero desde Lima, desde Perú, hasta que firmó la Unión Postal, para mí que antes, puede ser, de... antes de eso debería No, no haber te ya, entiendo. claro, de Perú o a posterior, Ajá. no creo que tengan la misma, el día que sale y que le queda la constancia a Perú, ya estaba allá en la Unión Postal. Ok, la manera que funciona, me parece a mí, creo yo, es, hay una fecha efectiva. Tú firmas antes, pero tienes fecha efectiva para, qué Ujú. sé yo, tal fecha, ¿no? Ya, pero te aprueban antes. bueno, pero Si esta está No, en la pero Unión acuérdate, Postal, aprobado, te pero entra Federico, en aprueban que, efecto o en tanto sea, te tiempo. aprueban, Perú, pero el si me país, permites, si me sí. permites eso, Perú fue aprobado en abril, pero Ujú. tenía que Ah, terminar espérate, tenía que completar ciertos requisitos y fue finalmente reconocido en junio. Hablar del ingreso del Perú a la Unión Postal Universal es una charla que también me gustaría dar en un momento porque hay muchísimas cosas que están en el aire. bueno, pero a Argentina también le costó un par de meses entrar. Tuvo Claro, que porque adaptar varias habían cosas. intereses más grandes detrás, No, ¿no? Siempre, sí. siempre han existido. Sí, pero lo que no aparece es el, digamos, el documento, digamos que el Congreso en Perú, porque eso tiene que pasar por Congreso, igual como pasó aquí. Adherirse a un organismo tiene que ser aprobado y publicado en la Gaceta Oficial. Eso es lo que no aparece, que ojalá aparezca algún día, Henry. Habría que buscarlo. Ahora, el peruano, que es el periódico oficial, entiendo que está en línea. No sé si todo, pero el otro día compartieron, entonces sería otro lugar para buscar, ¿no? Ujú. Interesante. Muy Perfecto. bien. Muchas gracias, Henry. ¿Alguna Muy otra ilustrativo de todo pregunta? lo que se Sí, puede hacer. sí. No Gracias. miro más manos en alto, Henry, así que nuevamente felicidades por la charla. Gracias, gracias. Y el día de